¿Maduro y Guaidó son iguales? Analista considera que a Trump lo beneficia esta situación para su campaña electoral en Estados Unidos, del vértigo por el surgimiento del opositor Juan Guaidó y su promesa de sacar rápidamente del poder a Nicolás Maduro. Venezuela ha pasado un equilibrio de fuerzas en que los militares y Estados Unidos marcan la pauta. Las masivas concentraciones convocadas por Guaidó tras su proclamación como presidente encargado el 23 de enero perdieron fuerza luego del fallido levantamiento militar que lideró contra Maduro el 30 de abril. Ahora el jefe del Parlamento realiza correrías por el interior con menos impacto mediático, en un país donde el chavismo mantiene la hegemonía comunicacional, aferrado al reconocimiento de medio centenar de países liderados por Washington. La oposición está perdiendo un poco de vapor no solo por no poder desalojar a Maduro, sino también por las sanciones petroleras de Estados Unidos que han empobrecido aún más a la población, dijo David Smilde, experto en Venezuela del Centro de Investigación WOLA con sede en Washington. Asfixiado por los castigos de Donald Trump que agravan el desastre económico del país con la mayor reserva petrolera, Maduro ha apelado a su vasto poder institucional con los militares a la cabeza para debilitar a Guaidó. Un parlamentario opositor preso y 14 refugiados en sedes diplomáticas o en la clandestinidad deja la ofensiva judicial por los hechos del 30 de abril, que Maduro denunció como un intento de derrocamiento y confirmaron fisuras en la Fuerza Armada. Su gobernabilidad está pulverizada y su posibilidad de mantenerse en el poder está restringida a la fuerza y la represión, señaló el presidente de la encuestadora Data Analysis, Luis Vicente León. Un sondeo de esa firma de mayo pasado situó la aprobación de Guaidó en 56% frente a 10% de Maduro, su nivel más bajo desde que asumió el poder en 2013. En vano, Guaidó y Estados Unidos han llamado hasta el cansancio a los militares a darle la espalda a Maduro, un ex chofer de autobús de 56 años, quien les ha otorgado amplio poder y tiene en ello su pilar. A juicio de León, los intentos del opositor para generar ese quiebre están mal enfocados, pues la Fuerza Armada es un sector corporativista que actúa en conjunto y no ha recibido una oferta de garantías creíble para su futuro como preservar su poder, su integridad y su dinero. Así Maduro, sin margen para detener la hemorragia económica y Guaidó sin fuerzas para sacarlo, se encuentran en una paridad en medio de lo cual las condiciones de vida se deterioran sin cesar. Ambos sectores se debilitan y podríamos llegar a un equilibrio destructivo donde nadie termina con el otro, pero sí con el país, comentó León. Smilde prevé una nueva ola migratoria que engrosaría los 4 millones de venezolanos que, según la ONU, han escapado de la crisis en los últimos años. A mediados de mayo, los dos bandos aceptaron un diálogo exploratorio con la mediación de Noruega que incluyó un cara a cara entre sus delegados. Guaidó sostiene que toda mediación debe conducir a la salida de Maduro, cuya reelección considera ilegítima, y a nuevas elecciones. El líder socialista, apoyado por Rusia y China, amenaza con anticipar la legislatividad para dejar a la oposición sin el único poder que controla. A pesar de la percepción popular de que las conversaciones en Noruega están permitiendo que Maduro gane tiempo, en realidad han brindado un respiro a la oposición que muestra signos de fatiga. Opina Smilde. A pesar, Trump sería beneficiario. Guaidó, ingeniero de 35 años, enfrenta presiones de un sector opositor que le pide a gritos que autorice una intervención militar, una opción con la que amenaza a Estados Unidos. Desde que se juramentó ante una multitud, el opositor tampoco excluye esa posibilidad y garantiza que Maduro saldrá este año por las buenas o por las malas. Pero una acción armada no parece sencilla considerando que Trump buscará la reelección en 2020. En la que el voto hispano puede ser clave y que los países de la región se oponen ante el riesgo de verse involucrados. Para Trump, un empate en Venezuela es tan bueno como una victoria. Un estancamiento prolongado le permitiría señalar en campaña el desastre del país como evidencia de que el socialismo no funciona e intentar estigmatizar así los demócratas progresistas, considera Smilde. León vislumbra un mayor deterioro económico y debilitamiento de las partes, antes de que por fin se convenzan de que la salida es negociada, lo cual pasará siempre por el sector militar. Por otro lado, ¿lograron llenar el vacío que dejó PDVSA? Estados Unidos no ha importado ni un solo barril de petróleo procedente de Venezuela durante las últimas 3 semanas.
Se trata de un dato relevante si se considera que el país sudamericano tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y que durante décadas ha estado entre los principales proveedores de crudo en la mayor potencia del mundo. No hace mucho, apenas a inicios de este año, la petrolera estatal venezolana PDVSA enviaba más de medio millón de barriles diarios a Estados Unidos. Esa cifra ya reflejaba un gran descenso en comparación con los años de mayor producción petrolera de Venezuela. A finales de la década del 90, cuando las ventas de crudo a Estados Unidos llegaron a rozar los 2 millones de barriles diarios, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. La caída registrada en las últimas semanas, no obstante, no es consecuencia del descenso de la producción de PDVSA, sino de las sanciones aplicadas por la Casa Blanca en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero pasado. El gobierno de Donald Trump anunció la congelación de los fondos procedentes de la compra de petróleo a Venezuela. La medida buscaba forzar la salida del poder de Maduro, cuya legitimidad Washington cuestiona por haber sido elegido en mayo de 2018 en unos comicios cuestionados por parte de la comunidad internacional. Las sanciones contemplaban unas autorizaciones temporales para el cumplimiento de contratos existentes, por lo que las importaciones de crudo venezolano fueron disminuyendo a lo largo de estos últimos 4 meses hasta llegar al punto actual. Pero, como ocurre en todo mercado, el frenazo de los envíos de PDVSA ha significado al mismo tiempo el surgimiento de una oportunidad para que otros países aumenten sus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes han resultado beneficiados con esta nueva situación? Un hueco difícil de llenar. El principal cliente del crudo venezolano en Estados Unidos era Citgo, una subsidiaria de PDVSA que llegó a tener en Estados Unidos 8 refinerías y miles de estaciones de servicios propias. La adquisición de Citgo, realizada después de la nacionalización petrolera ocurrida en Venezuela en la década de 1970, formaba parte de la estrategia de internacionalización de PDVSA, que buscaba, entre otros objetivos, garantizar la entrega del crudo venezolano en el mercado estadounidense. Los otros grandes compradores de crudo venezolano en Estados Unidos son la empresa de Valero Energy Corp y la transnacional Chevron. En 2018, 98% de las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos tuvieron como destino refinerías en la costa del Golfo, dice Mason Hamilton, analista principal de mercados petroleros de la EIA, en conversación con BBC Mundo. En esa región hay un conjunto de centros de refinación que desde hace décadas están adaptados total o parcialmente para procesar el petróleo venezolano. El crudo venezolano es muy pesado, muy viscoso y tiene un alto contenido en azufre, así que no lo puedes sustituir con cualquier tipo de petróleo, pues tendrías que incurrir en grandes costos para hacer numerosos cambios. Por eso lo que las refinerías hacen es intentar reemplazarlo con crudos similares, señala Hamilton. Según el experto, otros países que tienen petróleo pesado de este tipo son Canadá y México. También en parte Arabia Saudita, Irak, Colombia y Ecuador. Últimamente hemos visto un incremento significativo de importaciones de crudo de Canadá en la costa del Golfo de Estados Unidos, y en cierta medida de México, Irak, Colombia y también un poco de Ecuador, apunta Hamilton. Matt Smith, director de la investigación de materias primas de Clipper Data, una empresa especializada en seguimiento al transporte global de petróleo por vía marítima, señala que tras las sanciones en Venezuela, los crudos pesados procedentes de América Latina han sido la fuente obvia para sustituir el crudo venezolano. Dada la cercanía geográfica, vimos una respuesta y resultado inmediata en un repuente de las exportaciones de México en febrero, y en los últimos meses hemos observado mayores volúmenes procedentes de lugares como Brasil, Ecuador y Colombia. Incluso hemos visto crudo pesado llegando de lugares más lejanos como Rusia, Kazajistán y Reino Unido, señala Smith. En respuesta a una consulta de BBC Mundo, Ray Ford, asesor de asuntos corporativos de Chevron, envió un mensaje en el que señaló que esa empresa trabaja activamente para garantizar que continúan suministrando a sus clientes combustibles y lubricantes de la mayor calidad, al mismo tiempo que siguen cumpliendo con todas las leyes y regulaciones. BBC Mundo hizo consultas similares a Citgo y Valero, pero no obtuvo una respuesta a la hora de publicar el artículo. También liberan a un diputador. El diputado opositor venezolano Gilbert Caro fue liberado la noche del lunes después de casi 2 meses detenido por segunda vez por los funcionarios de seguridad del Estado. La noticia fue confirmada en La Voz de América por la abogada defensora del congresista Teresa Malavé. Sin embargo, el primero en dar a conocer esta liberación fue el Grupo de Boston,
red de legisladores venezolanos y estadounidenses que han mantenido relaciones entre el gobierno de Caracas y la oposición desde el 2000. En su cuenta de Twitter, el grupo explica que el congresista fue recibido por una delegación, entre ellos su coordinador Pedro Díaz Blum. La liberación luego fue confirmada por la cuenta de la Asamblea Nacional, asegurando que Caro hoy sale de las rejas, pero al igual que todos los venezolanos aún no tiene libertad. Hasta el momento no se saben las condiciones de la liberación del parlamentario. Un miembro del grupo de Boston que prefirió no identificarse dijo a la BOA que Caro había recibido libertad plena y sus credenciales que lo acreditan como diputado.